Hola, bienvenidos a nuestro último capítulo de Latidos. Mi nombre es Jamie y estoy aquí con Julie Gamzi Elchin. Y el día de hoy estamos sumamente emocionados de tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por hacer tiempo para estar aquí. Antes de empezar a hablar sobre el tema de hoy, queremos que nos cuente un poco más de usted, su trasfondo, cómo está conectada a Puentes y qué hace ahí. Okay, muchas gracias, Jamie. Pues es un placer estar aquí y yo les agradezco mucho por la linda invitación, estar aquí hoy con ustedes. Estoy realmente muy inspirada por lo que están haciendo en Latidos y con el podcast. Y pues sí, es un placer y privilegio estar aquí. Y pues yo en mi puesto, yo trabajo como la directora de Escalera y de Padres Comprometidos con Puentes. Llevo más o menos un año y medio, un poquito más en mi puesto. Y pues yo mudé a Nueva Orleans hace más o menos 10 años atrás. Yo estudiaba en la Universidad de Tulane y mis majors fueron español, portugués y los estudios latinoamericanos, o like Latin American Studies. Y pues desde que yo me gradué en 2016, yo he estado trabajando en Nueva Orleans en diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y pues yo sí, ahora me encuentro aquí en mi puesto con Puentes y pues me emociona tanto lo que yo hago porque a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes y con estudiantes. En mi primer trabajo después de graduarme de Tulane, yo estudiaba en la oficina de intercambio en Tulane o de Study Abroad y fue mi primera experiencia trabajando con jóvenes y pues me emocionaba tanto, pero en ese trabajo no estaba hablando español. Trabajando con estudiantes de Tulane, la mayoría que no hablan español y muchos que no son de Nueva Orleans. Y pues para mí ha sido muy, realmente, no sé cómo decir, so rewarding poder estar más metido en la comunidad, en mi trabajo con Puentes y mejor conociendo tantas familias, jóvenes, estudiantes de caminos diferentes y pues un poquito sobre mí. Okay. Muchas gracias por compartir eso de ahí. Basado en su experiencia, a lo largo de esta temporada nos hemos enfocado en la educación, en cómo podemos aplicar para las universidades, cómo luce eso. Entonces, basada en la experiencia que usted tiene, ¿nos puede explicar qué es ayuda financiera o financial aid? Sí, claro. Creo que cuando hablamos de la ayuda financiera estamos pensando en más o menos, digamos, 3 categorías, como los préstamos que pueden ser, y disculpa, no sé si la palabra en español, subsidized o unsubsidized. Tenemos la categoría de préstamos. Después tenemos la categoría de work study, o sea, mientras un estudiante está en la universidad, también está trabajando en un trabajo estudiantil, pero está ganando dinero, básicamente, que puede pagar el tuition de la universidad. Y después tenemos lo que llamamos free money, ¿no? Y free money o dinero gratis que puede venir del gobierno, del Estado, de compañías privadas, de instituciones, de donde sea. Pero es free money que no tenemos que pagar nuevamente. Los préstamos sí y el work study no, pero el free money sí, que es lo más ideal, que queremos lo más free money que podemos para poder pagar todo. Enfocarnos en eso. Ok, ¿y cómo luce, cómo un estudiante aplica a esta ayuda financiera? Sí, pues entonces, con respecto al free money o el dinero gratis, hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, hay el dinero gratis que son los subsidios federales. Y pues lo difícil de los subsidios federales, y en mi experiencia, en mi trabajo con Puentes, es que el dinero del gobierno, que llamamos FAFSA, por sus siglas en inglés, requiere el seguro social, ¿no? Entonces,
realmente con la comunidad que tenemos aquí en Puentes y en Escalera y nuestros programas, hay muchos estudiantes que si no tienen seguro social no cumplen con los requisitos para poder solicitar la FAFSA. Sí. Y incluso como vivimos en el estado de Luisiana, que es un estado tan conservador, muy desafortunadamente estudiantes tampoco pueden solicitar los subsidios estatales, que se llama TOPS, ¿no? Si no es residente permanente legal y si no es ciudadano. Es decir, que sí tiene que tener el seguro social para tener el FAFSA o TOPS. Entonces, pues si un estudiante sí tiene seguro social, sí debería solicitar la FAFSA. Y solicitando la FAFSA, un estudiante ya automáticamente, digamos, lo considera para TOPS. El otro, el del estatal. Y pues hay bastante otros tipos de becas que estudiantes pueden solicitar si no tienen seguro social. Muchos que vienen de instituciones locales aquí en Nueva Orleans, otros de nivel nacional. Hay una beca, por ejemplo, que se llama The Dream US y es una beca muy interesante abierto a estudiantes con el status DACA o a estudiantes indocumentados y básicamente puede pagar hasta creo que es $80,000 para estudiantes hacia el tuition para estudiar 4 años en la universidad. Wow. Y aparte de esa beca, ¿qué otras becas hay para tal vez personas que no they don't meet la criteria para TOPS, FAFSA o ayuda financiera, aparte de esa que nos acaba de hablar? En la realidad, pues hay varias becas y no me recuerdo exactamente de los nombres específicos, que yo tengo en mis documentos una lista de becas diferentes. Creo que, por ejemplo, la beca, si no estoy equivocada, la beca de McDonald's, que se llama el ASER Scholarship, es una beca, creo que el seguro social no es un requisito de esa beca, por ejemplo. Y pues hay muchos otros que yo podría verificar con la lista que tengo. Sí. Y creo que es lo importante, ¿verdad? Queremos que los que nos están viendo, si no tienen tal vez un seguro social, que sepan de que hay otras becas, hay otras oportunidades y sí se puede aplicar sin importar si tienen o no tienen su seguro social. Porque hay veces escuchamos, o por ejemplo en mi experiencia, escuché que no podía aplicar para algunas de estas becas, entonces me dio un poquito de miedo porque dije, no voy a poder recibir ese tipo de ayuda, pero me alegra pues escuchar de que sí se puede y que sí hay becas para estudiantes tal vez que no puedan aplicar para esas tan grandes o las más populares, si podemos decir. Sí, que sí se puede y creo que pues en mi experiencia trabajando con estudiantes es que hay que tocar en puertas realmente y como decimos, like advocate for yourself, ¿no? Tiene que preguntar con la oficina de ayuda financiera donde quiere estudiar, qué dinero tienen. Por ejemplo, algunas universidades para los estudiantes que no pueden llenar la FAFSA, hay otra aplicación que tienen para que un estudiante está considerado para los otros fondos que existen en la universidad. Entonces siempre recomiendo que busquen en la universidad donde quieren aplicar cuáles becas existen también. Ok. Muchas gracias por esa información. Y pues como último punto nos gustaría pues que usted nos compartiera o le dijera algo a nuestra audiencia. Puede ser un consejo general o cualquier cosa que usted le gustaría recalcar o tal vez algo motivador para que ellos pues sí apliquen y pues sigan adelante con su educación. Creo que es fácil para mí decir como un white person o a white woman que no ha pasado por las mismas experiencias como los jóvenes con los cuales yo trabajo, ¿no? Sí. Entonces es muy fácil para mí decirlo, pero yo creo realmente que es cierto que siguen, que aunque tengan miedo, que pregunten, que hagan las preguntas, ¿no? Y pues creo que en mi experiencia algunos estudiantes han tenido mucho miedo de decirle a la universidad
no puedo solicitar la FAFSA por falta de seguro social, ¿no? Y pues es muy importante que realmente se dicen eso a la universidad o dicen por lo menos que no cumplo con los requisitos para FAFSA, así me pueden considerar para las otras becas que tienen. Okay. Y pues creo que sería mi recommendation sería que pregunten, que investiguen, que toquen las puertas. Sí. Y pues que también apliquen para varias becas, no solamente una, no dos, no tres, tantas, porque en la realidad si pedimos, por ejemplo, 10 becas, realmente no vamos a recibir 10 becas, entonces tenemos que buscar tantos y creo que también otra recomendación sería preguntar con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? A ver. Y pues yo sé que en Latidos, en el grupo de jóvenes que son en Luna, que acá tienen tanta experiencia personal y pues hay que compartir esa experiencia y como lived experience, ¿no? Y compartir la información para poder apoyar uno a otro en esa búsqueda. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que dijo. Muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos, ¿verdad?, por haber dedicado este tiempo para nosotros. Y este es el último capítulo de esta temporada. Es un cierre a nuestra primera temporada, pero hay mucho más por venir y estamos entusiasmados para poder compartir más información y más experiencias personales con todos ustedes. Esperamos que cada episodio haya brindado de una u otra manera un tipo de ayuda o motivación o inspiración para que puedan seguir adelante. Recuerden que sí se puede, que tienen lo que necesitan y que estamos aquí y creemos en ustedes. Y pues sí, esperamos verlos en nuestra próxima temporada. Thank you so much, Julie. Gracias, Julie. Okay, bye.